Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Lorena Perdomo, soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vengo a hablarles sobre la prevención de accidentes por caídas a nivel. El objetivo de esta capacitación, de esta charla, es gestionar el riesgo generado por actos y condiciones inseguras que producen caídas a nivel. Pero vamos a tener claro qué son las caídas. La Organización Mundial de la Salud define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita a la persona a caer en el suelo en contra de su voluntad. O finalmente podemos conocer que las caídas es la pérdida del equilibrio que sufre una persona o de la estabilidad de una persona por la acción del propio peso. ¿Qué tipos de caídas podemos encontrar? Tenemos del mismo nivel, tenemos las caídas de distinto nivel y también conocemos las caídas para trabajo en alturas o caídas de altura. Vamos a hablar de las caídas a nivel. Son esas caídas que ocurren sobre el mismo nivel de una superficie, háblese de piso, área de desplazamiento o sobre los objetos adyacentes a estas superficies. Es de tener en cuenta que no debe haber una diferencia de altura entre los dos puntos considerando el punto de partida, el plano horizontal o la superficie de referencia donde se encuentre la persona. Es decir, que no debe existir una diferencia entre la parte donde la persona produce la caída y donde la persona se cae. Las caídas de un mismo nivel se deben a dos causas principales, que son resbalar o tropezar. ¿Pero qué es resbalar? Es la pérdida de fricción entre los pies y el piso. Esto ocurre pues cuando los zapatos o el piso está muy liso, cuando los zapatos no tienen una suela bastante adherente y cuando el piso tiene unas propiedades que son muy lisas para las condiciones en las que se encuentra, con el resultado de la pérdida pues del equilibrio y que va a producir una caída. ¿Qué es tropezar? Se produce cuando los pies se detienen y el resto de su cuerpo sigue avanzando hasta caer. Efectivamente, esto va en contra de la voluntad de la persona. ¿Cuáles son las causas de estas caídas? Entonces tenemos las conocidas condiciones inseguras, donde tenemos el usar calzado inadecuado, que nos entreguen de pronto una dotación inadecuada para el trabajo que vamos a realizar, espacios o pasillos con obstáculos, cables sueltos sin organizar adecuadamente en las oficinas, pisos en mal estado, sustancias en el piso sin señalización, escaleras sin pasamanos o sin los antideslizantes que obligatoriamente deben tener, o una iluminación deficiente en nuestra área de trabajo o en nuestra área de circulación. También vamos a encontrar los conocidos actos inseguros. ¿Cuáles pueden ser? Prisa exagerada. Entonces vamos a encontrar personas que están corriendo por los pasillos, por bajando las escaleras de 2 en 2, de 3 en 3, porque simplemente tenemos afán. Saltar los peldaños de las escaleras de 2 en 2 o más escalones, atravesar obstáculos como barandas, paredes, techos. ¿Y qué lesiones vamos a tener que sean comunes cuando ocurren estas condiciones o cuando ocurren estos actos inseguros? Entonces, conocemos las distensiones, las torceduras, las dislocaciones, los desgarros, las fracturas. Estas caídas pues son ocasionadas generalmente por resbalones y tropezones, que fue lo que anteriormente les expliqué. Todo esto obviamente lo que me va a afectar es todo el tema osteomuscular y va a apuntar a este riesgo. Medidas preventivas como empresa y como trabajador, como empleador, puedo implementar? Entonces, la mejor manera y la mejor medida de prevención es la de observar y pensar antes de actuar. Siempre debemos tener en cuenta que debemos observar y pensar cómo realizando mi actividad voy a estar en riesgo, voy a poner en riesgo a las personas que van a estar alrededor mío. Entonces, siempre es importante que observemos el área, que observemos las condiciones donde vamos a ejecutar nuestra labor y pensemos si vamos a estar en riesgo o vamos a exponer al riesgo a otras personas. Como segundo punto, tenemos la de conservar despejado y limpio los pasillos y las zonas de trabajo, eliminando obstáculos que pueden provocar este tipo de caída. Es importante, muy importante el tema de la implementación de orden y aseo en todas las áreas de trabajo y en especial en esas zonas donde vamos a tener muchos elementos como bodegas, como oficinas de almacenamiento, archivos. Evitar suelos mojados, resbaladizos, con restos de comida o sustancias que hagan resbalar.
es importante que el personal que se dedique al aseo de las oficinas o de un área en específica, si va a utilizar algún tipo de sustancia para los pisos, tenga una señalización clara para que las personas no se vayan a resbalar. Importantísimo llevar calzado y ropa adecuada para la labor. Esto es muy importante en la elección de la dotación que se le va a entregar al personal, que se le entregue una dotación acorde a las condiciones en las que se encuentra ese trabajador y a las condiciones del área donde va a laborar. Otras medidas tenemos no dejar cajones abiertos, utilizar señalización informativa en caso de realizar aseo en horas laborales, señalizar las áreas de peligro, mantener una adecuada iluminación y no permitir cables sueltos en el piso. Es importante reunir todas estas medidas y implementarlas en una metodología de orden y aseo efectivo para cada una de las empresas, para cada una de las organizaciones en las que nos encontremos. Evita las caídas a nivel en tu empresa. Las caídas y los tropiezos son accidentes comunes y estos pueden darse, como lo dije anteriormente, a diferente nivel. Entonces, cuando presentamos eh, un cambio de nivel o de altura inferior al 1.5, menos de 1.5, y vamos a tener las caídas al mismo nivel, que son las que ocurren cuando los tropezones o los tropiezos se dan sobre el mismo plano de desplazamiento en el que viene la persona. Entonces es importante que nos llevemos muy claro que las caídas a mismo nivel no tienen diferencia en altura y las de diferente nivel tienen diferencia de altura hasta 1.5 metros. Invita a tus colaboradores a tomar comportamientos seguros. Es importante que todos seamos conscientes del autocuidado y la responsabilidad de nuestros actos. Caminar a paso moderado y siempre prestando atención. Importante que utilicemos un calzado adecuado para las actividades que estamos ejecutando. Evitar trasladarnos de pronto con las manos ocupadas. Tener siempre un buen campo de visibilidad cuando vayamos a desplazarnos, cuando estemos de pronto desplazándonos con elementos en nuestras manos o mercancía en nuestras manos. No usar el celular al caminar. Esta es una de las principales causas de caídas, ya que nos enfocamos y nos concentramos en cosas dentro de nuestro celular, a nivel laboral y personal, y nos vamos a desconcentrar del área donde estamos circulando. Usar los pasamanos de las escaleras. ¿Qué podemos implementar como condiciones seguras en nuestra empresa? Entonces, el piso debe estar en buen estado, siempre debe estar en buen estado, debe tener un antideslizante, se aplica, debe tener buena señalización y debe estar construido en un material adecuado para las actividades que se van a ejecutar en esa organización. La señalización de las condiciones del área de trabajo es muy importante. Si hay áreas de trabajo que ya tienen unos riesgos importantes, es de vital importancia que coloquemos a la vista de todos nuestros trabajadores esos riesgos a los que se exponen en esa área. Instalar rejillas, colectores o contenedores de derrames. Siempre debemos tener un kit antiderrame a la mano o en los lugares donde sabemos que hay un almacenamiento de sustancias. Implementar un programa de orden y aseo es primordial en todas las empresas, proveer el tema del calzado adecuado para nuestros colaboradores, utilizar una iluminación adecuada, podemos utilizar un estudio previo mucho mejor, instalar los pasamanos y las bandas antideslizantes pues, en las escaleras dentro de lo que aplique en la organización, implementar un proceso de reporte de condiciones inseguras y también de actos inseguros para nosotros poder hacer una retroalimentación y evitar accidentes. Y demarcar las áreas de circulación de la persona. Finalmente, pues la seguridad en las compañías es un ejercicio que depende de todos. La seguridad en las empresas depende de cada uno de nosotros. Por eso el autocuidado es tan importante. ¿Qué factores me van a aumentar a mí la gravedad de las caídas? El tema de que yo esté trasladando líquidos calientes o sustancias químicas u objetos cortopunzantes sin la protección adecuada. Y otro factor es el tema de caminar en espacios donde hayan máquinas o equipos. Entonces, finalmente es importante que nos llevemos en nuestra mente que siempre el autocuidado está por encima de todo, que nuestra seguridad es más importante que cualquier actividad. Así que si nuestra actividad nos está exponiendo a cualquier riesgo, es importante que nos detengamos, observemos, pensemos y reportemos esas condiciones que no nos van a favorecer. Que tengan una feliz tarde.